Vamos a comenzar con una parte muy elemental. Podemos crear contenido en After Effects o podemos utilizar videos y trabajar sobre esos videos. En After Effects, como empezamos, no es creando una nueva hoja. Aquí en After Effects creamos composiciones. Dentro de las composiciones, al igual que en Photoshop creamos capas, bueno, aquí también tenemos capas, pero las capas las tenemos en una línea de tiempo. Entonces, vamos a empezar a crear algo y vamos a ir explicando poco a poco qué es todo esto que tiene After Effects. Entonces, en After Effects creamos composiciones, no creamos canvas. En Photoshop se llaman canvas, me parece, hojas donde colocamos capas. Bueno, aquí, si se fijan, podemos ir a Archivo, Nuevo, y tenemos un nuevo proyecto. Al crear un nuevo proyecto, si se fijan, aquí me está diciendo que si quiero salvar el proyecto que ya tengo abierto, porque al abrir After Effects se abre por defecto un proyecto. Vamos a cancelar. Entonces, aquí en After Effects lo que abrimos es una nueva composición. No lo tenemos aquí en Archivo, Nuevo. Si se fijan, aquí no dice Nueva Composición. Las composiciones las tenemos aquí en el menú de composición. Composición, Nueva Composición. Tenemos accesos directos aquí en esta ventana de proyecto, donde podemos crear nuevas composiciones. Es decir, un proyecto puede tener varias composiciones. Esto es porque dentro de After Effects podemos empezar a vincular el contenido de una composición, lo podemos colocar dentro de otra composición. Sería algo parecido como a crear varias capas, meterlas en una carpeta y luego el contenido de esa carpeta colocarla en otro archivo, por ejemplo. Es una comparación más o menos para que se dé una pequeña idea. Entonces, abrimos After Effects y hay un proyecto. Es un proyecto. El proyecto es básicamente After Effects abierto. Dentro del proyecto creamos una nueva composición que es crear el espacio donde vamos a empezar a colocar lo que nosotros queremos que se vea en pantalla. Y si se fijan, aquí es muy similar a lo que tenemos aquí en Photoshop. Tamaño, ancho, alto, resolución, modo de color, profundidad de color, forma de píxel. Solamente que aquí, como estamos hablando de una imagen estática, bueno, no hay tiempo. En After Effects, como se refiere a video, sí hay tiempo. Entonces tenemos ancho y alto, ¿ok? La forma del píxel, píxeles cuadrados. Si se fijan, tenemos una lista muy parecida a la que tenemos en Photoshop. Igual es 1 de alto por 0.91 de ancho, es un píxel angosto. Aquí es 1 de alto por 1.21 de ancho, es un píxel más ancho. Y así con todas estas formas del píxel. Vamos a trabajar en píxeles cuadrados. De hecho, como les digo, actualmente las cámaras que graban en formatos digitales ya casi todas graban en píxel cuadrado, salvo que nuestra cámara grabe en una norma NTSC, PAL o alguna norma específica que ocupe otra forma de píxel. Los píxeles ya empiezan a ser cuadrados. Entonces, tenemos aquí presets porque hay diferentes tipos de video. Por ejemplo, si yo tengo un video de una norma NTSC o PAL, bueno, necesito crear un espacio del tamaño exacto del video, que es tamaño, que es la forma de su píxel y que es su frame rate o su velocidad de cuadros por segundo. Esto no lo tenemos en Photoshop porque Photoshop es imágenes estáticas. Aquí es video. Cuando hablamos de video hablamos de a cuántos cuadros por segundo corre ese video. Entonces básicamente es lo mismo. Ancho, alto, forma del píxel. Aquí tenemos a cuántos cuadros por segundo corre. La resolución, si se fijan, podemos modificarla y aquí cambia el tamaño. Aunque en realidad nuestra composición siempre va a ser de este tamaño, el cómo lo va a procesar After Effects va a ser con más o con menos calidad. Lo va a procesar, por ejemplo, si le decimos a la mitad, vemos como 1920 o 1080, es más fácil este número, la mitad de 1080 sería 540. La mitad de 1920 sería 960. Entonces lo que va a hacer After Effects es va a procesar, se va a saltar un píxel y va a procesar otro píxel. Se va a saltar un píxel, va a procesar otro píxel. Eso va a hacer que la resolución baje, la calidad baje. Entonces podemos decirle full calidad o podemos decirle, por ejemplo, un cuarto de calidad, donde va a procesar un píxel,
va a saltarse 3 o 4, va a procesar otro píxel, va a saltarse otros tantos, va a procesar un píxel, va a saltarse otros tantos, entonces vamos a tener baja calidad. Esto es para que se pueda trabajar muchísimo más rápido. Por lo general siempre se trabaja en full para ver exactamente la calidad de nuestros videos. Y en After Effects, a diferencia de los editores de video, donde en un editor de video podemos meter un video de, por ejemplo, una hora, hora y media, que sería más o menos una grabación de una cinta mini DV, NTSC o PAL. Una hora y media de video, bueno, en un editor lo podemos poner varios clips y el tiempo siempre se va a ir ajustando. En After Effects no, en After Effects tenemos un tiempo específico. Y esto es porque de repente tenemos efectos o podemos utilizar algo que se llaman expresiones, que son pues literalmente es programación muy parecida al JavaScript, que requieren especificar los tiempos en lo que sería la línea de tiempo. Entonces, si yo meto un video de, por ejemplo, una hora, tengo que decirle que la composición dure una hora. ¿Cuándo lo hacemos de esta forma manual? Hay una manera muchísimo más fácil, que es arrastrando nuestro video aquí a este iconito de acá, y automáticamente la composición se crea de acuerdo al ancho, alto, forma de píxel, frame rate o velocidad de cuadros por segundo y duración de ese clip. Automáticamente se crea la composición de esa forma. Pero ahorita vamos a ver la parte sencilla de After Effects, que sería la creación de elementos. Más adelante vamos a ver cómo podemos trabajar con video, que es cuando ya vamos a empezar a hablar un poco sobre un poquito las partes técnicas del video, para que comprendan por qué pasa lo que pasa aquí dentro de After Effects. Cuando hablamos de video, imágenes o básicamente podemos tener infinidad de tipos de archivos que podemos colocar en nuestra composición y crear ya una creación o tener una creación ya personalizada. Bueno, ¿por qué a veces los objetos se comportan diferente? Bueno, es algo que vamos a ver más adelante. Por ahora vemos cómo es pues elemental, muy parecido a lo que tiene Photoshop. Ancho, alto, resolución, profundidad de bit, fondo, forma del píxel. Tenemos lo mismo, ancho, alto, forma del píxel. Aquí tenemos velocidad de cuadros por segundo, resolución, la duración de lo que sería nuestra composición, fondo, color del fondo, la cantidad de bits o de profundidad de bits de color. Eso lo vamos a modificar acá. No lo modificamos aquí directamente, pero vemos cómo es básicamente lo mismo. Si queremos hacer una imagen estática o una animación de máximo 10 segundos, bueno, le decimos que la duración sea de 10 segundos. Ahora, After Effects empieza en el frame 0, no en el frame 1. Entonces, siempre es un ideal dejar un frame de más para compensar ese frame 0. Entonces, duración 10 segundos con un frame. De hecho, aquí tenemos pues esta forma de marcar el tiempo. Son frames, segundos, minutos y horas. Entonces, si voy a trabajar 10 segundos, le digo que sean 10 segundos con cuántos frames. Si quiero trabajar en un minuto, bueno, tendría que poner aquí un 1. Un minuto, tantos segundos, tantos frames. Si quiero hacer una composición de 15 minutos, bueno, que sean 15 minutos, tantos segundos, tantos frames. Si esto lo dejamos en 0, bueno, únicamente son 10 segundos, tantos frames. Es bien sencillo. Aquí le damos OK y se crea ya este espacio con esas características que nosotros especificamos. Ahorita en el siguiente video vamos a ver cómo empezamos a generar ya el contenido y empezamos a hablar un poquito acerca de la interfase de After Effects.